que es un piloto y por lo tanto sus alcances son limitados. Esperamos que esto se pueda expandir en el próximo año especialmente, y lo que ha querido también exponer es el aporte del trabajo interdisciplinar. Pero en todo caso, el motivo de mi presentación es el siguiente: rescatar todo lo que se ha avanzado hasta el momento sobre independencias. Es decir, nosotros hemos visto cómo actualmente se enseña la independencia y este proceso, pero lo que me interesa resaltar, es qué es lo que se está discutiendo en este momento sobre la independencia en general. Bueno, no tengo acá mis anotaciones, pero voy a decirles lo que yo recuerdo. En primer lugar, se ha avanzado muchísimo historiográficamente, pero aún es evidente notar que hay una gran distancia entre lo que dicta la academia, lo que dice la academia y lo que se hace en las escuelas. En primer lugar, empecemos con las reflexiones sobre la independencia, cómo se reflexionaba hace algunas décadas, en donde se planteaba, por ejemplo, en la perspectiva de la teoría de la independencia, que la independencia había sido concedida. Hoy día, estas reflexiones se consideran caducas. Lo importante es que se han ido incorporando otros estudios, como por ejemplo, en primer lugar, rescatar que la independencia es un proceso. Es un proceso que tiene múltiples causas. En las causas hay diversas temporalidades y en donde intervienen distintos acontecimientos. Otro elemento importante es que mientras durante el segiscentenario prácticamente no se consideraba la herencia española o las características o el contexto español o la influencia que había respecto a España, el día de hoy esto ya no se ve como un problema. Por ejemplo, hay un gran énfasis en la historiografía española y en la historiografía mexicana, en estudios sobre, por ejemplo, las Cortes de Cádiz, sobre el proceso juntista en sí, y todo lo que pueda significar un aporte a entender cómo la independencia no empieza, en el caso de nosotros, en el 21, sino que hay un proceso anterior, que no tiene que ver solamente con las cuestiones jurídicas, sino también con la formulación de los elementos políticos, las reflexiones políticas. Otro elemento importante es que también existen los estudios atlánticos, como por ejemplo aquellas interpretaciones en donde se trata de apreciar cómo otras revoluciones, todavía dentro del orden del antiguo régimen, como por ejemplo la revolución de los Países Bajos, y sus respectivas reflexiones, pueden haber aportado a este orden nuevo de ideas. Otro elemento importante también es el entender ahora que existe una tradición escocesa en el orden jurídico también de ideas, que también puede haber filtrado a través de distintos pensadores o de otros procesos revolucionarios para el caso hispanoamericano. Es decir, antes se consideraba solamente que la independencia podía haber estado vinculada con factores exógenos, la revolución norteamericana, la revolución francesa e incluso, la independencia española, porque recordemos que España estuvo ocupada por los franceses. Pero hoy día se rescatan otro tipo de acontecimientos, otro tipo de procesos, y yo considero que eso ha sido un aporte importante. Es decir, ya no vemos las cosas desde un sentido tan chauvinista, incluso ya no se celebra la independencia, sino que se conmemora, se ve como un acto más reflexivo. Y creo que para eso tiene que ver bastante, no solo con la democratización de nuestros países, sino con la democratización de nuestra historiografía. Estuvo muy anclada o muy influenciada por un marxismo muy militante, que hoy día, obviamente, me parece, no es en todo caso lo que orienta el tema de las reflexiones sobre los bicentenarios. Otro elemento importante es que se han incorporado nuevos actores. Precisamente el proyecto piloto resaltaba algo que es obvio, que se palpa en las escuelas, por lo menos en las públicas, cómo no figuran las mujeres, no figuran los afros, la población afro, no figuran los mestizos, tampoco las castas, y entonces lo que vamos viendo es una ausencia de actores. Lo que se está reflexionando el día de hoy es al contrario: las castas, los mulatos, los afrodescendientes, los afros en ese contexto, los esclavos inclusive, y los indígenas también, porque la reflexión sobre la independencia es no solamente sobre aquellos que colaboraron con la independencia y la construcción de la república, sino también respecto a aquellos que no colaboraron, pero que tuvieron un tipo de reflexión, un tipo de participación, y no por eso dejan de ser más o menos peruanos o bolivianos o argentinos en lo que se dio en ese constructo. Entonces es importante entender eso.
Otro elemento importante que habría que resaltar es que el Estado-Nación es un constructo artificial cuando se inician las reflexiones sobre el proceso de independencia. Bien lo ha explicado Erich Hobsbawm, Benedict Anderson, en fin, distintos investigadores que andan sobre el tema que hace rato que han estado en este tipo de reflexiones, y entonces es un poco difícil hablar de argentinos, bolivianos, peruanos, ¿no? Como si de la noche a la mañana ellos tuviesen que haber sentido emocionalmente involucrados a una pertenencia a un constructo de Estado-Nación, algo clarividente. Entonces, vamos a ver que la independencia es un proceso muy complejo, que jala muchas cosas de atrás, que experimenta muchas cosas en el presente y cuyos resultados para sus mismos actores no eran evidentes, ni siquiera eran cosas que ellos mismos habían planificado. Otro elemento que quiero resaltar es sobre el género biográfico. En la actualidad se sigue incidiendo sobre la biografía de San Martín y Bolívar, pero creo que ya desde otra perspectiva, no solamente sobre la construcción del héroe, sino más bien del héroe en relación a, del sujeto en relación a. Son figuras conocidas, pero más contextualizadas. Y en eso yo quiero resaltar los trabajos de John Lynch. Las últimas biografías que han aparecido sobre San Martín y sobre Bolívar, si bien todavía recaen un poco sobre estas caracterizaciones un tanto al estilo de Carlyle, pero sin embargo vamos notando que hay una relación entre el sujeto y su contexto. Y sobre todo vamos observando también cómo ni San Martín ni Bolívar, que traen elementos de lecturas foráneas, de experiencias en España, en el caso de San Martín como militar, o de experiencias más locales, como en el caso de Bolívar, o muy admirativas sobre respecto a Napoleón Bonaparte, cuando ellos están durante el proceso, durante las luchas militares, ellos van observando que la república o la independencia misma antes es algo que ellos van a tener que construir y que no pueden trasladar categorías de otros espacios a los contextos en que les tocó vivir. Entonces van reelaborando, van reconstruyendo y van incluso totalmente desconociendo cosas que para ellos antes habían sido aceptadas. Bueno, quedan muchísimas cosas por reflexionar, ¿no? Hay autores de la historiografía española, por ejemplo, Manuel Chus, ¿no? No sé, desde la historiografía mexicana igualmente, cómo se han ido armando las plataformas sobre el Bicentenario en México, en Chile, Argentina. Y bueno, en el caso peruano todavía no se ha avanzado muchísimo, pero creo que lo principal es que no se debe ir sobre la característica geográfica del pasado. Incluso desde el Bicentenario, por más que se hizo un esfuerzo notable respecto a la producción de obras y recuperación de fuentes primarias, creo que todavía faltan muchos esfuerzos, especialmente por la recuperación de periódicos, de las historias locales, de los actores en el ámbito regional, una mirada más integradora. Y lo otro es que la independencia no es un proceso acabado, la independencia inició algo que se llama la República. La República es un constructo en el que todos nos estamos viendo el día de hoy involucrados y que constantemente estamos reelaborando y reflexionando sobre ello. Muchísimas gracias.